Hace exactamente 200 años, en 1823, William Webb Ellis, un estudiante de la Escuela del Pueblo de Rugby en Inglaterra, jugando un partido intercolegial de fútbol, tomó la pelota con las manos, lo cual estaba permitido en ese entonces, pero corrió hacia adelante, hacia la meta rival, aún sosteniéndola, lo que no permitían las reglas de la época. La historicidad de este hecho es altamente dudosa, pero se acepta de manera simbólica como el primer antecedente del rugby, ya que durante el siglo XIX coexistieron en Inglaterra numerosos juegos de pelota que llevaban el nombre de fútbol, pero que diferían en cuanto a sus reglas. Recién en 1863 se reunieron representantes de diversas instituciones para fijar un cuerpo de reglas unificadas para el deporte. Así nació la Football Association, la primera asociación nacional de fútbol en el planeta. Sin embargo, hubo un número de equipos que no aceptaron las nuevas reglas, considerando que prohibir ciertas prácticas, como hacerle zancadillas al rival, limitaban mucho el deporte y le hacían perder su atractivo. De este modo, 22 clubes fundaron la Rugby Football Union, separando definitivamente a los dos deportes, en adelante conocidos como Association Football y Rugby Football. Pocos años después, en 1886, se crea la International Rugby Football Board, en aquel momento conformada solamente por las naciones de las Islas Británicas. Pero con el tiempo se fue expandiendo, hasta convertirse en la institución que regula el rugby a nivel mundial. Ya desde 1882, Inglaterra, Escocia, Irlanda y Gales competían anualmente en el Home Nations Championship, el primer torneo de selecciones nacionales de la historia, al que posteriormente se sumaría Francia, y ya en la actualidad también Italia, dándole su forma final al ahora conocido como Torneo de las 6 Naciones. Mientras tanto, el rugby se estaba extendiendo rápidamente entre las colonias de la corona británica, ya que el deporte nació justo en la época de mayor expansionismo imperial del Reino Unido. Sin embargo, durante el siglo XX, en el hemisferio sur solo puede mencionarse la Bledisloe Cup, una competencia disputada solo entre Nueva Zelanda y Australia, y que ni siquiera se llevaba a cabo todos los años, por lo que estos países estuvieron entre los más insistentes a lo largo del siglo para que se organizara un torneo a nivel mundial. No obstante, la poca cantidad de países con selecciones en condiciones de sumarse a tal evento dificultaron su creación, que se complicaba aún más ya que el rugby, a diferencia del fútbol, retuvo su espíritu amateur hasta épocas mucho más recientes. De todos modos, ya en los años 80, tanto Nueva Zelanda como Australia elevaron cartas a la World Rugby, nombre que tomó la Federación Mundial, ofreciéndose como anfitriones para una copa de alcance global. En un principio las naciones europeas no aceptaron, pero luego de que ambos países de Oceanía se unieran en una candidatura conjunta y que Sudáfrica apoye públicamente la fundación del torneo, Inglaterra y otros países cambiaron de parecer. Así se llevó a cabo la primera edición del Mundial de Rugby, con sede tanto en Australia como en Nueva Zelanda, y que contó con la participación de 16 selecciones de Norte y Sudamérica, África, Asia y por supuesto Europa y Oceanía. La única ausencia notable fue la de Sudáfrica, ya que por aquellos años en el país se vivía bajo el régimen racista del apartheid, por lo que no se le permitió participar. Las 16 selecciones se dividieron en 4 grupos, y tras enfrentarse todos contra todos, los mejores 2 de cada grupo avanzaron a las llaves de eliminación directa. En la final, Nueva Zelanda derrotó a Francia, convirtiéndose en la primera selección campeona del mundo, y levantando el trofeo diseñado para este torneo, que lleva el nombre de Copa William Webb Ellis, en honor al legendario estudiante de la escuela de rugby que, según cuenta la historia, dio el primer paso hacia la creación de este deporte. Al igual que con los Juegos Olímpicos y el Mundial de Fútbol, se estableció un lapso de 4 años entre Copas Mundiales de Rugby, por lo que en 1991 se llevó a cabo la segunda edición, con sede mayoritariamente en Inglaterra, pero con algunos partidos disputados en Irlanda, Escocia, Gales e incluso Francia. Esta vez se introdujo un sistema de clasificación en cada continente, ya que se mantuvo el número de participantes, pero en este caso fueron 33 los países que quisieron formar parte. Eso sí, se decidió que las 8 selecciones que habían clasificado a cuartos de final en el anterior mundial ganaran un cupo automático para esta copa. Los 16 equipos se repartieron nuevamente en 4 grupos, clasificando los 2 mejores a la fase de eliminación directa. Los anfitriones lograron alcanzar la final, pero fueron derrotados por Australia, que así consiguió su primer título mundial. Al año siguiente, Sudáfrica pudo por fin librarse del régimen racista del apartheid, por lo que no solo fue admitido en competencias internacionales, sino que incluso se le ofreció la localía para la siguiente Copa del Mundo, por lo que la tercera edición, la de 1995, resulta de suma importancia en la historia del país africano, llevada a cabo bajo el liderazgo del primer presidente de raza negra,
el icónico Nelson Mandela, que vio en el rugby la oportunidad de unir a la población, dividida durante tanto tiempo. El formato del torneo fue idéntico al anterior, y tras superar la fase de grupos, la selección local avanzó a la final, en la que se enfrentó a los All Blacks, en un partido histórico, ya que tras un empate 12-12 fue la primera final mundial que debió recurrir a tiempo extra, en el cual el combinado anfitrión logró convertir un drop, así consiguiendo el primer título mundial de Sudáfrica, que se convirtió en uno de los momentos más legendarios de este torneo, cuando el presidente Mandela entregó la Copa Webb Ellis al capitán de los Springboks. Casi a la par con la realización de esta Copa Mundial, la World Rugby finalmente formaliza la aceptación del profesionalismo en el rugby, lo que fomenta, entre otras cosas, la creación de SANZAR, la Confederación de Rugby del Hemisferio Sur, fundada por un acuerdo entre Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica, que ahora ya podía competir internacionalmente. Al año siguiente se crea la Tri Nations Series, que comenzó a disputarse anualmente entre estas tres selecciones. La Copa de 1999 volvió a haber una candidatura conjunta, ya que la sede fue principalmente en Gales, pero con encuentros disputados en las demás naciones del Reino Unido y en Francia. Esta edición, que fue la primera bajo el profesionalismo, también fue la primera en expandirse hasta 20 participantes, de los cuales solo el anfitrión y los 3 mejores del anterior mundial clasificaron automáticamente. Los 16 restantes debieron clasificar vía torneos continentales. Esta vez, los participantes se dividieron en 5 grupos de 4 equipos, con los primeros de cada uno clasificando automáticamente a cuartos de final, mientras que los 5 segundos y el mejor tercero debían jugar un playoff entre sí para sumarse a los cuartos. Argentina, que clasificó como mejor tercero, ganó su playoff contra Irlanda, convirtiéndose en la primera selección sudamericana en acceder a los cuartos de final, donde sin embargo caería derrotada frente a Francia, que de hecho llegaría hasta la final, que perdería contra Australia. De este modo, los Wallabies se convirtieron en el primer seleccionado en ganar el Mundial en más de una ocasión. En 2003, los Wallabies tuvieron la oportunidad de defender el título en condición de local, ya que se le otorgó a Australia la organización de la Copa, esta vez en solitario. Nuevamente participaron 20 selecciones, de las cuales las 8 que alcanzaron los cuartos de final en el anterior Mundial clasificaron automáticamente. Esta vez el formato cambió ligeramente, dividiendo a los 20 combinados en 4 zonas de 5 equipos, con el primero y segundo de cada uno clasificando a cuartos. El campeón defensor estuvo muy cerca de repetir título, pero con un drop en tiempo extra, el seleccionado inglés se coronó campeón, rompiendo la hegemonía del hemisferio sur y dando el título por primera vez a un equipo europeo. La Copa del 2007 tuvo lugar en Francia, siendo la primera organizada íntegramente en la Europa continental. En ella volvieron a participar 20 equipos, con 12 de ellos clasificados a través de torneos regionales y los 8 restantes los que llegaron a cuartos de final en el Mundial anterior. Esta edición tuvo un formato casi idéntico al anterior. Solo se agregó la regla, aún vigente, de que los que quedaran terceros en cada grupo, aunque quedarían eliminados en el presente Mundial, obtendrían la clasificación automática para el siguiente. Con lo cual, cada Copa del Mundo en adelante quedaría cerrada prácticamente a los mismos contendientes, ya que 12 de los 20 participantes serían siempre los mismos. Francia, el anfitrión, no cumplió con las expectativas, logrando solo un decepcionante cuarto puesto, tras caer contra Argentina en el partido por el tercer puesto. Los Pumas, por su parte, lograron una hazaña histórica al acceder al podio, después de haber caído en semifinal contra los Springboks, quienes de hecho se consagraron campeones, dándole su segundo título mundial a Sudáfrica. La séptima Copa Mundial tuvo como sede a la tierra de los All Blacks, que por primera vez organizó una Copa del Mundo como anfitrión único. Y de hecho, la localía les sentó bien, ya que tras sortear la fase de grupos, que tuvo un formato igual con respecto al Mundial previo, venció sin problemas a Argentina en cuartos y a los Wallabies en la semifinal. La final, sin embargo, fue uno de los partidos más parejos que se registran, en la que, con un apretado marcador de 8-7, los All Blacks consiguieron vencer a Francia para obtener su segundo título mundial, igualando a Australia y Sudáfrica. En 2012, con base en las recientes actuaciones destacadas del conjunto albiceleste, los miembros de la Tri Nations Series decidieron sumar a la selección argentina a la competencia, en calidad de invitado, cambiando el nombre del torneo al que actualmente lleva, The Rugby Championship. La edición de 2015 del Mundial retornó a las Islas Británicas, con sede principal en Inglaterra, pero también con partidos disputados en Gales. No obstante, pese a la localía, esta copa marcó una fuerte hegemonía del hemisferio sur, ya que luego de la temprana eliminación en fase de grupos del equipo anfitrión, los 4 equipos que avanzaron a semifinal fueron los 4 miembros del Rugby Championship,
Sudáfrica, Nueva Zelanda, Argentina y Australia. Los All Blacks se alzaron con el título, que los convirtió en los primeros tricampeones mundiales. Y los Pumas, pese a quedar cuartos, lograron competir de igual a igual con sus rivales del Rugby Championship, por lo que al año siguiente se añadió a Argentina de forma oficial como miembro del torneo, y de la Confederación del Hemisferio Sur, que pasó a llamarse Sansar. La siguiente Copa del Mundo, la de 2019, fue la primera organizada en un país distinto a las potencias tradicionales, y de hecho, la primera en Asia, ya que Japón consiguió la localía que hacía tiempo venía solicitando. La selección asiática sin duda sacó provecho de la localía, finalizando como primero en un difícil grupo que compartió con Irlanda y Escocia, logrando una histórica clasificación a cuartos de final. Y si bien perdió en esta instancia, lo hizo frente a los Springboks, selección que terminó ganando el Mundial en Japón, dándole su tercer título mundial a Sudáfrica. Así llegamos a la 10ª edición del Mundial de Rugby, que terminó de disputarse poquito antes de la fecha de publicación de este video. Francia fue designada por segunda vez como sede de este torneo, que cobró significancia histórica para Sudamérica, ya que fue la primera vez que 3 seleccionados sudamericanos participaron en un mismo mundial: Uruguay, Argentina y Chile, este último debutante en mundiales. Y de hecho, también se dio el primer partido entre equipos sudamericanos, ya que Chile y Argentina compartieron grupo. Japón, que también formó parte del mismo grupo, estuvo muy cerca de clasificar de nuevo a cuartos de final, y solo una derrota ajustada en la última fecha lo impidió, con lo cual la selección asiática se perfila como la que tiene más chances de convertirse en nuevo miembro de Sansar. Ya en la fase de eliminación directa, los 4 encuentros de cuartos de final arrojaron resultados muy parejos, definiendo a los semifinalistas: Inglaterra y los miembros del Rugby Championship, con la excepción de Australia, que sorpresivamente quedó eliminada en fase de grupos. La primera semifinal fue casi un trámite para los All Blacks, que le ganaron con comodidad a los Pumas, convirtiéndose en los primeros finalistas. La otra semi fue todo lo contrario, un encuentro muy parejo en el que tras estar abajo en el marcador durante todo el partido, los Springboks consiguieron darlo vuelta sobre el final, derrotando a Inglaterra. De este modo, el partido por el tercer puesto tuvo que definirse entre los dos perdedores, que ofrecieron un buen espectáculo, que acabó con un apretado marcador de 26-23 a favor de Inglaterra, que se quedó así con el bronce. Los dos equipos que llegaban como tricampeones del mundo se disputaron en la final el honor de ser los primeros tetracampeones del planeta. El choque entre los All Blacks y los Springboks es una de las mayores rivalidades a nivel selecciones, por lo que siempre presentan partidos memorables, y esta no fue la excepción. Tras un partido parejo, los Springboks consiguieron imponer su juego, dándole a Sudáfrica su cuarto título mundial. Así, tras 10 ediciones, son 3 las selecciones que pudieron alcanzar alguna vez el podio: Gales y Argentina, ambos con un tercer puesto, y Francia, con 3 subcampeonatos y un tercer puesto. Y por encima de estas, los 4 países que se consagraron campeones del mundo son Inglaterra, con un título, 3 subcampeonatos y el bronce recientemente conseguido; Australia, con 2 títulos, 2 subcampeonatos y un tercer puesto; Nueva Zelanda, con 3 campeonatos mundiales, 2 subcampeonatos y 3 terceros puestos; y Sudáfrica, cuyos 4 títulos mundiales y 2 terceros puestos convierten a los Springboks en la selección más exitosa del planeta. La próxima edición de la Copa del Mundo, a disputarse en Australia en 2027, será la primera en expandirse a 24 selecciones, divididas en 6 grupos de 4 equipos, con lo que podremos ver a más países sumándose a la máxima competencia, que siempre pecó de estar restringida a pocos participantes. Mi canal es mayoritariamente de fútbol, pero también me gustan otros deportes, y como vimos, el rugby tiene un origen común con el fútbol, por lo que no sería raro que en un futuro vuelva a hacer algún video sobre el deporte de la ovalada. Una buena ocasión para hacerlo podría ser, por ejemplo, cuando se dispute la nueva competición que hace poco anunció la World Rugby, la Nations Cup, que unificará a los participantes de 6 naciones de Europa junto con los 4 del Rugby Championship. Si te interesa que haga un video al respecto, puedes dejármelo en los comentarios. Y si te gusta mi contenido, no dudes en dejar un me gusta y suscribirte. Como siempre, gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.